En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, sean bienvenidos a esta noche del 13 de junio de 2024. Concluye la semana con un nuevo ataque por parte del Gobierno a la independencia judicial. No cesa en su intento de conquistar ese Consejo General del Poder Judicial y de esa forma pues poder controlar y designar a los jueces que a Pedro Sánchez le interese y le convenga. Hay demasiados frentes abiertos en nuestro país, muchos, desde luego, pero si tuviésemos que decir cuál es el más importante ahora mismo, sin duda es este. Son pocos los contrapesos que tiene Pedro Sánchez y sin duda el judicial es el que más le preocupa. También en relación a la amnistía. Ya saben que tiene ese fiscal general haciendo todo lo posible y desautorizando a esos fiscales que han dicho, oye, que esto de la malversación no puede entrar dentro de la amnistía. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a intentar destituirlos, para que así callen y todas las tropelías se puedan llevar a cabo. Respecto a ese Consejo General del Poder Judicial, que ya saben que lleva caducado bastantes años y que todo obedece a una reforma que hizo el Partido Socialista en el año 85, y también conviene recalcar, reforma que no cambió el Partido Popular ni con José María Aznar ni con Mariano Rajoy. Ahora nos llevamos las manos a la cabeza, pero hay que tener también esto en cuenta. Uno de los grandes protagonistas es ese Partido Popular, que dice que con el Partido Socialista, oye, de momento no vamos a llegar a ningún acuerdo porque lo que ustedes quieren es asaltar la justicia. Así lo explicaba Alberto Núñez Feijóo. Retomamos el punto de negociación, si el Gobierno lo considera oportuno, en el punto que estaba, que es a través de la Unión Europea y a través de las conversaciones que hemos mantenido hasta la fecha. Todo lo que el presidente ha dicho ayer no se comentó nunca. Por lo tanto, para nosotros no existe. Y si el presidente quiere asaltar el Consejo General del Poder Judicial, tendrá al Partido Popular en contra, al ordenamiento jurídico en contra, a la Constitución en contra y, estoy convencido, a la Comisión Europea en contra. Yo lamento la situación del presidente del Gobierno, lamento su terrible agenda judicial, pero ese es su problema. Bueno, ese es su problema y el nuestro. Porque si consigue su objetivo Pedro Sánchez, el problema ya no va a ser de la familia de Sánchez, sino de los ciudadanos españoles. Los contrapesos del poder son fundamentales. Y aunque algunos crean que no, en democracia son muy pocos. Muy pocos. Tenían muchos más contrapesos los monarcas, esos monarcas absolutistas que llaman algunos, esos déspotas, que Sánchez o que cualquier presidente que usted pueda mirar o primer ministro de un gobierno democrático. Ahora, lo que es del todo incomprensible es que González Pons se vaya a reunir con Bolaños. Si lo que está diciendo Feijóo es así, es un asalto a la justicia para manosearla y quedársela, ¿por qué te reúnes con él? ¿Qué pensarán los jueces que están atemorizados? Todas esas asociaciones que dicen, oiga, que lo que quieren hacer con nosotros es liquidar por completo la independencia judicial, que esto es un atropello, ya no a la Constitución, que se dice muchas veces, sino a la libertad. Si eso es así, si eso es lo que está afirmando Feijóo, y afirma la inmensa mayoría de los miembros del Partido Popular, ¿para qué te reúnes con Bolaños? ¿Cuál es el fin? Dice, no, pero nos reunimos, pero no vamos a llegar a un acuerdo, ¿eh? Nosotros no vamos a hacer lo que quieren ellos. Ya, entonces, ¿para qué? ¿Cómo va a sentar en esos jueces señalados en muchas ocasiones, perseguidos, esa foto? Si es el enemigo, es el enemigo. Y si estamos todos de acuerdo en que efectivamente Sánchez lo que quiere es convertir esto en una democracia totalitaria y controlar todo, estamos de acuerdo en que eso es así, ¿para qué te reúnes? ¿O es que acaso creen que va a aceptar una de las soluciones que, por ejemplo, ha planteado el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Guilarte? Ha dicho, bueno, como esto no se puede renovar de esta forma, además que es una cosa obscena, bueno, siempre se ha manoseado por los partidos políticos, desde luego, especialmente a partir del 85. Pero Guilarte lo que propone es, como en el año 2018, acuérdense, decían, vamos a reformar esto porque, claro, no puede ser que los jueces los cojan los políticos. Y entonces
presentaron una lista de 50 juristas de reconocido prestigio. Ahora ya solo quedan 38 de esa lista, que podrían entrar en lo que él ha propuesto, que es un sorteo. Es decir, vale, vamos a sortear a ver quiénes son los que conforman el Consejo General del Poder Judicial. Hagámoslo a sorteo. Claro, eso el Partido Socialista, pues no, evidentemente Sánchez no. Sánchez lo que quiere es controlarlo. Pero el Partido Popular, ¿para qué se reúne con este tipo? O sea, es como si todavía pensásemos que lo que estamos viviendo es un sueño y que, hombre, ¿cómo va a ser esto posible? En fin, desde luego que desmotivan. Y respecto a otras noticias, porque claro, estamos pues con esta política sálvame, que es en la que vivimos actualmente, están muy entretenidos con todo tipo de frikis, de trastornados, en fin. Tienen ustedes para elegir, tanto izquierdas como derechas, su friki favorito. Pero lo cierto es que las consecuencias de esa política del sálvame, las consecuencias de ese orden de prioridades completamente distorsionado, se dejan sentir. Hoy se publica un informe en relación al riesgo de pobreza. Pues resulta que en ese informe España lidera, es el país que cuenta con mayor porcentaje de personas que se encuentran en riesgo de pobreza, de la zona euro. Si cogemos toda la Unión Europea, sí, dicen, no, somos los terceros. Algunos decían, ay, que no somos los primeros. Hombre, sí, los primeros de la zona euro. Los terceros de toda la Unión Europea solamente nos superan la todopoderosa Rumanía y Bulgaria. Esto no se ha visto antes. Por primera vez somos el país de la zona euro que tiene ese índice. Pero si luego hablamos de lo que se refiere a la pobreza infantil en la Unión Europea, ese índice, no, ese porcentaje en ese índice. Si hablamos de la pobreza infantil en la Unión Europea, pues lo que resulta de ese ranking es que Rumanía es el que lo lidera y le sigue España. El 34,5%. Nada más y nada menos. Esto parece que no causa interés. Porque claro, son datos, estadísticas, qué aburrido es. A este respecto, sobre los problemas económicos, le tocó a Pedro Sánchez el otro día, hoy le tocaba a la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la dimisión fija discontinua, pues esta ha ido hoy a hablar con Silvia Ichaurrondo y decía lo siguiente. Estamos viendo hoy un ERE que se presenta en Ford, que afecta a más de 1.000 trabajadores y trabajadoras, con una empresa que tiene beneficios elocuentes, que es que una empresa que tiene beneficios pueda permitirse, muestro mi disconformidad absoluta, plantear un despido colectivo en España cuando tiene enormes beneficios. Vamos a poner el vector en esto y en la política fiscal. La gran reforma pendiente de España. Bueno, pues esto decía Yolanda Díaz, beneficios elocuentes. ¿Cómo? Sí, lo han escuchado bien. Beneficios elocuentes. Ayer veíamos a María Jesús Montero, que es la que lleva las cuentas de la Nación. Hoy está, que es la que lleva la legislación laboral. ¿Qué semana lleva el rey, eh? Madre mía, el rey. A ver si abdica ya, porque claro, esto es insoportable. Pues bueno, esos beneficios elocuentes, claro, Yolanda Díaz dice, usted ha ganado un céntimo, entonces a partir de ahí, ¿cómo va a despedir a alguien? Claro, Yolanda Díaz pretende a Ford, que es una empresa que tiene en torno a 185.000 empleados. 185.000 empleados. Pues bueno, Yolanda Díaz pretende, no solo a Ford, sino a todas las empresas, decirles lo que puede o no puede hacer. Porque esto seguramente se habrán levantado por la mañana los de Ford y habrán dicho, echa estos de Almusafes, va, fuera. Porque estaban aburridos. No porque obedezca a una cuestión económica. Por cierto, muy relacionada, todos estos seres que estamos viendo en la industria automovilística, con esa guerra continua que tienen, entre otros, Yolanda Díaz al coche. Porque lo guay es ir en bicicleta o en patinete eléctrico, eso sí, claro, que es muy molón. Y luego se sorprenden cuando viene este tipo de medidas. ¿Ustedes imaginan a Yolanda Díaz dirigiendo Ford? 185.000 empleados. ¿Cuánto duraría Ford estando dirigida por Yolanda Díaz? Sería fascinante. Pero lo que dice es preocupante en el sentido de que es otra cosa que nosotros olvidamos. Pero desde que gobierna el socialismo en España, el gasto público ha ido aumentando.
Del mismo modo que lo han hecho las tasas impositivas y, por supuesto, del mismo modo que lo han hecho, ¿qué? Las ayudas sociales. Cada vez son mayores las ayudas, bonos, como usted lo quiere llamar, que recibe gran parte de la población. Ayer hablábamos de Alexander Tytler y hablábamos de cómo la dependencia acaba generando la tiranía. Pues es que en eso también está. O sea que yo entiendo que la política ahora pues, se ha degradado a tal nivel que esto no interesa a nadie, pero desde luego que es enormemente preocupante ver la deriva que está tomando España hacia una república bananera por completo. Y algunos dicen, no, vendrá la Unión Europea y nos salvará. Olvídense, España será lo que quieran los españoles. Comenzamos. Como cada jueves, ya saben que tenemos el lujo de contar con nuestro querido Gabriel Albiac. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí tirando, amigo Jano. Creo que es nuestro primer encuentro después del resultado de las elecciones europeas. Y digo yo que valdría la pena tratar de ponernos en la cabeza de don Pedro Sánchez, porque es una medida, yo creo, muy prudente siempre tratar de ver cómo ve la realidad el adversario. Sun Tse lo recomendaba a los estrategos como el único modo de poder entender qué posibilidades se te vienen encima. Y yo diría, Jano, no sé la impresión que tienes tú, pero yo tengo la impresión de que las elecciones europeas le han salido extraordinariamente bien al señor Sánchez. Después de probablemente la avalancha de escándalos más fuerte que se ha producido en la historia de la democracia española y que van desde un escándalo constitucional casi inimaginable, el de que el Parlamento apruebe una ley abiertamente anticonstitucional de amnistía, que ponga en funcionamiento lo que en pocos meses será una ley de referéndum de autonomía para Cataluña. Por otro lado, en el terreno de los escándalos más sórdidos, la historia del enriquecimiento a base de la venta de mascarillas, muchas de ellas por lo demás inhábiles, a través de la red de Coldo, pero implicando a jerarquías importantísimas del partido, entre otras la actual presidenta del Parlamento, y finalmente los negocios verdaderamente vergonzosos de la esposa del presidente, que la han llevado ya a ser imputada y que podrán llevar o no a su condena, pero que en todo caso son moralmente de las actuaciones más sórdidas, más detestables que hemos conocido en la España contemporánea. Pues bien, digo, después de todo eso, todo el coste que ha pagado electoralmente el señor Sánchez oscila entre un 2 y un 4%. Es decir, es prácticamente despreciable. ¿Cuál es la primera lección que un superviviente, como lo es el señor Sánchez, alguien que pasa por encima de todo lo que no sea su propio interés, tiene que sacar de estas elecciones? En primer lugar, que lo que él haga puede hacerlo con absoluta impunidad ante su electorado. Que ese electorado es un electorado fósil, que vota conforme a cánones establecidos y que no modifica su posición, suceda lo que suceda. Si alguien se encuentra al primer ministro asesinando a una viejecita por la calle, pues tal vez el porcentaje de voto descienda en un 0,01%, pero ni siquiera eso es seguro. Naturalmente, constatado ese blindaje del electorado, ¿qué es lo que el señor Sánchez debe, en buena lógica, concluir? Que nada de lo que haga en las próximas semanas o meses contra la estructura constitucional y de libertades en este país tendrá que pagar un precio muy alto, y que es el momento de acometer aquellas tareas que él considera esenciales para garantizar el monolitismo de su poder, ahora que todo sale gratis. Y vamos a ver cuáles son los dos pilares contra los cuales tiene que arremeter Sánchez, porque son los últimos territorios en los cuales se defiende la tan deteriorada democracia española. Pues hombre, en primer lugar, el Poder Judicial, que es la única barrera firme
que mantiene el Estado, ese poder judicial que de momento ha procesado a los miembros de la trama Koldo y que puede acabar enviando a los tribunales a un exministro convenientemente separado del partido, pero que sigue siendo diputado, el señor Ábalos, que por lo tanto, en caso de ser procesado, tendrá que serlo en una instancia superior. Contra ese poder judicial que no ha querido plegarse a la evidencia con la cual dictó el presidente del gobierno que el comportamiento de su esposa había sido perfectamente modélico, al igual que el comportamiento de todos esos socios de su esposa que consiguieron contratos fastuosos, al igual que el hermano del presidente, en estos momentos también imputado en inicio de procedimiento por una operación de apariencia sumamente fea en cuanto al cobro de un sueldo oficial por actividad no ejercida y, por otro lado, en cuanto al modo de transferencia de fronteras a través del cual habría podido evitar los pagos a Hacienda. Pues bien, ese poder judicial tiene que ser desmontado antes de que pueda llegar a conclusiones que sean desagradables para el señor Sánchez. El modo de desmontarlo, bueno, lo viene apuntando desde el inicio de su mandato, es destruir lo que queda de autonomía judicial en España y, en particular, llevarse por delante el Consejo General del Poder Judicial. ¿Por qué llevarse por delante el Consejo General del Poder Judicial? O, para decirlo de un modo más exacto, controlar los miembros del Poder Judicial, los miembros del Consejo General. Pues sencillamente porque ese Consejo General del Poder Judicial es el que controla el nombramiento de los jueces de las altas instancias. Y vamos a ver, lo que en estos momentos necesita el doctor Sánchez prácticamente para entrar en la inmunidad es poder nombrar a los jueces del Tribunal Supremo, que serán los que en última instancia tendrían que enfrentarse con delitos cometidos por su gobierno, por miembros de su gobierno, y que, por tanto, serían, o miembros de su partido, que, por lo tanto, serían miembros parlamentarios, quiero decir, de su partido, que, por tanto, serían personas aforadas. Controlado el Tribunal Supremo, las posibilidades de que caiga una sentencia condenatoria contra él o contra cualquiera de su banda pasan a ser limitadísimas, por no decir imposibles. Y, en segundo lugar, llevarse por delante a ese sector de la prensa que no ha pasado a formar parte de del propio ejército mediático del gobierno. Es muy probable que nunca en la historia de todos estos años de democracia haya habido un gobierno que se haya blindado en el campo de la prensa de un modo tan fuerte como el señor Sánchez. En televisores, en radios y en prensa escrita, el porcentaje de medios controlado por el gobierno es apabullante. No es menos cierto que quedan una pequeña fracción, tanto en radio como prensa escrita, y sobre todo un amplio sector de la nueva prensa digital que en estos últimos meses han jugado un papel esencial en sacar a la luz los escándalos del señor Sánchez. En el caso de la prensa digital es el caso de nuestro periódico, del Debate, pero también, y hay que decirlo con toda claridad, de otra serie de medios de prensa, ya sea el Confidencial, ya sea The Objective, ya sea Voz Populi, todos los cuales han hecho una labor de investigación que los grandes medios subvencionados no pueden en estos momentos hacer sin quedarse en la ruina. Pues bien, lo que el señor Sánchez lleva ya tiempo planteando es que la libertad de prensa no tiene por qué cubrir a la esfera de la prensa digital y que, por tanto, hay que encontrar los medios de barrer a esa prensa al coste que sea. Ha llegado en su última intervención a decir que había que sancionar a las empresas que
pagasen publicidad en esos medios. Naturalmente, ¿quién delimita cuáles son los medios en los que se puede incluir prensa, incluir publicidad y cuáles no? Pues naturalmente el señor Sánchez, como lo hace ya con la prensa institucional. Que esas dos medidas, destruir el Poder Judicial y destruir la libertad de prensa, ¿violan la Constitución? Por supuesto. ¿Y qué? ¿Y qué pasa? El señor Sánchez tiene la experiencia de que ya lo ha hecho, violar la Constitución. No se puede violar más que lo que ha hecho con la ley de amnistía. ¿Y cuál ha sido su coste? Su coste ha sido un 2,2% de voto. Es decir, la constancia del señor Sánchez es que violar la Constitución sale electoralmente gratis. Y a partir de ahí, querido Jano, todos tenemos que entender que la libertad de este país, tanto en el territorio judicial como en el territorio de la libertad de expresión, está en gravísimo riesgo y que entramos en una fase crítica. Pues sí, me temo, Gabriel, que es tal cual lo has explicado y eso es lo que estamos viviendo, ¿no? Y también parece que Sánchez aprovecha que ya las vacaciones de verano están a la vuelta de la esquina para redoblar su ataque. A este hombre no se le escapa nada, porque parece que esto no interesa, ¿no? Hablas del Consejo General del Poder Judicial, la gente como que le suena aburrido. Parece una abstracción. Parece una abstracción, pero el personal debe entender muy claro que si Sánchez logra, y yo creo que va a intentarlo antes de las vacaciones, modificar las normas del funcionamiento del Poder Judicial, sencillamente extenderá al ámbito del gobierno y del partido el principio de inviolabilidad que la Constitución española solamente contempla para el jefe del Estado durante su tiempo de ejercicio. Y si eso sucede, déjenos de tonterías, seguiríamos hablando de democracia, pero lo que estaríamos sería en una variedad particularmente terrible del caudillismo centroamericano, en una variedad particularmente terrible del peronismo, con el agravante de que naturalmente se haría con todos los medios de los que dispone un Estado moderno europeo. Pues así es, Gabriel, lo contaremos y me temo que nos quedan semanas intensas antes de tomar esas vacaciones porque desde luego Sánchez lo tiene claro. Demasiado intensas, pero conviene que el señor Sánchez sepa que tanto los jueces como la prensa van a ofrecerle una resistencia que es sencillamente la del derecho a sobrevivir. Pues a ver qué pasa. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene, Jano. Un abrazo muy fuerte. Cuídate mucho, Gabriel. Fuerte abrazo. Igualmente. Nosotros vamos a las noticias del día. Recibimos ya a Javi Sanz. ¿Qué tal, Javi? Sorprendido por cómo vas a solucionar la petición de un seguidor ayer que te puso en comentarios. ¿Cuál? Un seguidor, no seguidora. ¿El qué? ¿Cuál? Que quería un hijo tuyo. Joder, qué inconsciente es la gente. Bueno, en estos tiempos se puede tener un hijo de un varón. Bueno, hay hombres embarazados, dicen que se puede. Gestación subrogada, etc. O sea, hay alternativas. La realidad. La opción la tienes ahí, no me acuerdo el nombre del usuario, pero bueno, Jano, si te apetece. Bueno, pues yo de aquí le digo que no sea inconsciente, que no sea como el fiscal que tenemos, que, bueno, lo comentamos en el editorial, pero es que suma y sigue, todavía va mal, es que esto es muy fuerte. Vamos a repasar lo que ha pasado hoy, ya que el escándalo, como bien decía Jano, en la Fiscalía General sigue agrandándose con el paso de los días. Este jueves, fíjense, hemos conocido que la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, ha declarado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que el fiscal general del Estado le dio la orden, y aquí la noticia y aquí la gravedad, de difundir los datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso, del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es decir, en medio de toda la polémica, ¿os acordáis de esos días en el que estaba en todos los medios de comunicación, en todo el debate político, el tema del novio de Ayuso? Lastra ha confirmado que recibió una orden directa de García Ortiz, del fiscal general del Estado, de publicar los datos de las negociaciones que el empresario, el novio de Ayuso, Alberto González Amador, estaba manteniendo con la Fiscalía Provincial de Madrid. Y no solo esto, Lastra ha explicado que ella se opuso a difundir estos datos, pero que García Ortiz, a través, además, de 2 WhatsApp personales, le ordenó
que lo hiciera. Es decir, le obligó directamente el fiscal general del Estado a publicar los datos personales del novio de Ayuso. El escándalo obviamente es mayúscula porque, según esta información, el fiscal general podría estar dando una orden de cometer un posible delito de revelación de secretos, ya que, recordamos, el estatuto del Ministerio Fiscal tiene la obligación de guardar secreto. Repito, la obligación de guardar secreto, algo que se ha pasado por ahí el fiscal general del Estado cuando ha interesado al presidente del gobierno. Ojo con esto, ¿eh? Bueno, ante esta noticia ha reaccionado en redes sociales, obviamente, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ponía este tuit. Héctor, vamos a verlo, que les leo textualmente. España está en manos de un gobierno que instrumentaliza las instituciones del Estado contra el adversario político. El fiscal general del Estado debería dimitir, algo que de momento no ha hecho, decía Ayuso, de inmediato, y el Parlamento abrir una comisión para depurar responsabilidades. ¿Cómo concluía Ayuso? De esta manera, fango no. Aguas claras, Jano. Ojo con esta noticia. No, es un escándalo. Que la gente parece que no le da importancia porque los medios te lo explican en un titular, lo lees, no lo entiendes, pero esto tiene tela. De hecho, estaba hablando con Guadalupe hoy y me ha dicho que es una auténtica barbaridad. Sí, sí, es una detrás de otra. Esta ya es el sumum, porque dice un posible delito, y desde luego que es un posible delito, para que eso el Parlamento no. Lo que tiene que acabar este hombre sentado en el banquillo. Que tiene pinta. Pero, uy, ya veremos que este hombre Sánchez va con todo. De hecho, ¿te acuerdas que comentábamos el otro día que pedía que esto se investigara en el Tribunal Supremo? ¿Por qué pedía en el Tribunal Supremo? Porque él está forado. Claro. Pues no tiene más remedio que ir al Supremo también. Veremos qué pasa. Vamos con un artículo hablando de la justicia y cómo pues, este proceder que tienen este gobierno y sus medios afines, que es el que sustenta gran parte, sí, está el electorado que le vota, pero están también los medios afines que están con todo este juego, señalando en este caso al juez Peinado. Una locura. ¿Fango mediático? Pues atención con esta noticia, atención con el artículo que ha publicado un medio obviamente afín al gobierno de Pedro Sánchez, al gobierno de coalición. Este diario en cuestión se llama El Plural. Bueno, pues publicaba un artículo contra el juez que ha imputado a Begoña Gómez, que ha imputado a la mujer del presidente del gobierno. Lanzaban, Héctor, vamos a verlo, este artículo en su web y también en sus redes sociales bajo el título, atención, que no tiene desperdicio, así es el almacén del juez Peinado. Es decir, la casa del juez Peinado. Un chalet de lujo con 2 plantas, alejado del mundanal ruido, con piscina y vistas a la montaña. Un artículo, además, pueden acceder a él, está colgado, creo que aún en El Plural, que tiene todo tipo de detalles, desde la ubicación en Ávila de la vivienda hasta cómo es su entorno. Dicen desde El Plural, un enclave privilegiado con frondosa vegetación y sin ruido vecinal. Este es el nivel periodístico de los medios que para Pedro Sánchez no son fango, ¿eh? El Plural no es fango para el presidente del gobierno. El artículo además viene acompañado de un vídeo grabado por algún redactor del diario para intentar vincular al juez Peinado con el Partido Popular. El vídeo es brutal, Jano, no sé si lo has visto. Es un redactor que va andando al lado de la casita y le va grabando. ¿Y cómo intentan vincular al juez Peinado con el Partido Popular? Pues con este párrafo que están viendo, que dice que su casa está a escasos minutos del municipio familiar de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ojo, cuidado a la vinculación. Esto es periodismo de investigación, claro. Clarísimo. Y además dicen porque, claro, Ávila ha sido una provincia que siempre ha tenido un peso enorme en la política nacional por nombres propios como el anterior líder del Partido Popular, Pablo Casado, que ahora vive en Ávila, o el exministro de Ángel Acebes. Y claro, esto es una conexión, Jano, brutal entre el juez que ha denunciado y que ha imputado a la esposa de Pedro Sánchez y el Partido Popular. No, lo grave es señalar que esta moda de señalar la vida privada del personal y estar ahí yendo a sus casas y tal, que es una cosa repugnante, siempre lo ha sido. Pues bueno, estos cuando les interesa se meten en eso. Ahora, lo interesante, estaba rescatando, esto lo publicó la SER hace muchísimos años, denunció en su momento... La SER denunció que el nieto de la hermana de la madre del suegro de Zaplana... No es coña esto, ¿eh? Sí, lo estoy viendo el titular. El nieto de la hermana de la madre del suegro de Zaplana, que tenía un restaurante que a lo mejor le había pagado con cositas que de Zaplana, que bueno, ya saben luego cómo terminó todo el asunto. Pero dices, o sea, de verdad, esto es el periodismo de investigación. Y de hecho, obviamente, ni el gobierno ni medios afines criticando este artículo, que es una bazofia.
Sí, sí. Punto, fin. No bueno, a ver, el plural es una bazofia siempre. Bueno, sí. Hoy especialmente, pero siempre lo es. Que lo dirige Angélica Rubio, de hecho, que es una tertuliana habitual de Ferreras. Un saludo desde aquí, Angélica. Que siempre vas defendiendo el buen periodismo. Pues madre mía. Sí, que no haya mandado este artículo. En fin, drag queens tenemos para vamos a meternos en un tema frondoso. Hoy me apetecía meter el dedo en la llaga y lo vamos a seguir haciendo. Polémica aquí en la Comunidad de Madrid. ¿Por qué se preguntarán? Bueno, pues en la Comunidad de Madrid y directamente nos vamos a Alcorcón. Bueno, atentos. Allí el Ayuntamiento de Alcorcón, liderado obviamente por el Partido Socialista, bueno, pues ha programado para este viernes 14 de junio una charla impartida por hombres travestidos, por drag queens, a niños de entre 3 y 11 años. Repito, a niños de entre 3 y 11 años en el marco de las celebraciones del Orgullo Gay de este año 2024. Bueno, la actividad se denomina Orgullo en Familia Drag Story Hours y, según el consistorio de Alcorcón, así lo justifican, se trata de un espacio creado con el objetivo de promover la lectura, Jano, importante, claro, y la diversidad, dirigido por drag queens que leen libros para un público familiar. Yo no entiendo la necesidad, pero bueno, continúo con la noticia. Esta charla, obviamente, ha causado muchísima polémica, ya no solo en el partido de la oposición, en el Partido Popular, sino también dentro de las filas socialistas y también de los grupos feministas de Alcorcón. Pero fíjense, obviamente el más crítico con ello ha sido el Partido Popular. Este es Roberto Marín, que es el presidente del PP en Alcorcón. Así lo denunciaba en la televisión. Indignación, desde luego, y por delante, no solo nuestra. Muchos de sus votantes se lo están afeando a través de las redes sociales. Le dicen cosas como que efectivamente saque las manos, que no manoseen a los niños, que dejen a los niños en paz. Es cierto que es un ataque directo a lo que es la infancia, es meterse en un campo que a ellos tampoco les competen. No le falta ningún tipo de razón, Jano. Qué manía con meter a los niños en cosas que no tienen que ver los niños. Yo con 3 años. Porque con 3 años yo aquí jugaba a los huevos. Sí, a los tazos. Sí, bueno, no, ni eso. Con 3 todavía creo que no sabes ni dónde estás. Quería ser torero yo de pequeño. Ahora fíjate que no me gustan. Pero quería ser torero. Bueno, estás estropeado con el tiempo. No, al revés. Así es. Se mejora con el tiempo. Nos vamos con Argentina a ver si mejora con el tiempo. Sí, efectivamente. Venga, nos metemos de lleno en la política internacional. Victoria importantísima, sin ningún tipo de duda, para el presidente argentino, para el liberal Javier Milei, de cara, pues obviamente, a su legislatura larga y complicada. La va a tener seguro Javier Milei. Y es que tras un complejo trámite parlamentario de más de 6 meses, la conocida como Ley Bases, bueno, pues por fin ha sido aprobada este jueves en el Senado argentino tras un empate de 36 votos, en contra 36, a favor 36, y que ha tenido que romper ese empate la vicepresidenta argentina Victoria Villarruel con este discurso que van a escuchar en un ambiente completamente caldeado. Fíjense, atentos. Habiendo nuevamente resultado empatada la votación, procedo a desempatar. Hoy vimos 2 Argentinas. Una Argentina violenta que incendia un auto. Sí, que incendia un auto, que arroja piedras y que debate el ejercicio de la democracia. Y otra Argentina, la de los trabajadores, que están esperando con profundo dolor y sacrificio que se respete la votación que en noviembre del año pasado eligió un cambio. Para esos argentinos que merecen recuperar el orgullo de ser argentinos y pensando siempre en todo por Argentina, mi voto es afirmativo a la orden del día 3724. Nota contentos, Jano, a los kirchneristas, ¿verdad? Respetando la democracia, respetando el voto del pueblo, que tanto dicen. Bueno, por lo menos no acaba leches como el Parlamento italiano. Bueno, no acaba leches dentro. Porque si no fuera así, fuera habido mucho follón, pero dentro. Rápidamente, ¿qué conlleva esta nueva ley? Bueno, pues esta ley base es una versión reducida de la llamada, ¿os acordáis cuando lo comentábamos aquí en el programa, esa ley Omnibus que el gobierno de Milei, bueno, presentó en el Congreso a comienzos de año y, entre otras cosas, permite, fíjense, la reforma del Estado, habilita también a privatizar varias empresas, supone cambios en la legislación laboral y de jubilación y también incluye incentivos para el sector de la energía y los hidrocarburos y para las grandes inversiones. De hecho, Elon Musk ha vuelto a mandar un mensaje al presidente argentino dándole la enhorabuena por la aprobación de esta ley.
Lo que no ha faltado, Jano, lo que no ha faltado audiencia son las protestas por parte de la izquierda radical, de la izquierda, de los kirchneristas fuera del Senado, protestando por esta ley, protestando por la presidencia de Javier Milei. De hecho, estas protestas, que las imágenes son tremendas, han acabado con un coche de un periodista de una televisión argentina completamente quemado, que lo quemaban ahí en vivo y en directo, ha sido brutal. 20 agentes también heridos, varios diputados afectados por el gas pimienta y 30 detenidos. El pueblo parece que no aprueba lo que ha votado el pueblo hace solo 6 meses. Bueno, parte del pueblo, que además esto ya Sí, se por eso preveía que a Milei se le iban a poner difícil, pero bueno, piano. Nosotros nos vamos a la tertulia. Vamos para allá. Damos ya la bienvenida a esta tertulia Alejandro Entrambas-Aguas. ¿Qué tal? Hola, Jano, muy buenas. Pues muy bien. Mucho que hablar, ¿eh? Muchísimo que hablar. Ahora vamos con informaciones que has publicado en el debate y también adelantamos ya que con nuestro querido Rubén Arranz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantado. Vas a hacer un programa específico sobre el hermano de Sánchez, que aquí este señor ha publicado muchas exclusivas al respecto. Pues claro, nos perdemos. Hay veces que es tanta la información que dices, ¿pero qué ha hecho exactamente? ¿No? Porque te lías, sí, se ha ido a Portugal. Sí, ¿Y cómo empezó, no? Sí, porque eso también es un gran misterio. ¿Cómo empezó toda esta historia? Ahí. Claro, no, lo vamos a hacer y además hemos traído al que más sabe de eso para que cuente. Así que nada, no se lo pierdan. Mañana a las 9 de la noche estará en Lo que no te han contado de el hermano de Pedro Sánchez, de David Sánchez. Javier Martínez Fresneda, ¿cómo estás? Un placer. Hay que reconocer que el bueno de Rubén siempre está hablando de la gente de primera. Tuviste a Silvia Inchaurrondo, ¿no? Hablando de ella. También. Y ahora el hermano de Sánchez. Silvia, 537.000 euros en Chaurro. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, ya he entrevistado a Yolanda Díaz, ¿lo has visto? Sí, y ayer a Pedro Sánchez, pero... Sí. Ya, Qué raro, ¿por qué tiene tanto acceso a la gente de primera? No lo sé, es muy pero no, vamos a ver, no digáis, no os desconfiéis, yo tampoco lo hago, pero estaba como un poco oída, no sé, muy poco agresiva. Yo creo que es por es casualidad. El calor. Tiempo. Sí, cuando va alguien de la derecha siempre está un poco muy incisiva, Con Feijóo, hostil, ¿te acuerdas? pero o se la había traspapelado el guión no se encontraba bien, porque estuvo muy mansa, y Silvia no es así, Silvia es una periodista aguerrida. De todas con maneras, garra. normal que cobre más porque hace de presentadora, opinadora, ¿no? Sí. Ayatolá. Oye, cuando te toca. firma manifiestos. Claro, joder, yo creo que Es pluriempleado. pluriempleada. Ministra de propaganda. Espero que Yolanda esté al tanto con esto porque tendrá que cotizar y fichar como Dios manda, ¿no? Sí, bueno, Yolanda, a mí me ha fascinado porque en la entrevista dice, hablando de Ford, dice beneficios elocuentes. Yo digo, ¿cómo? O sea, digo, beneficios elocuentes. Yo digo, pero ¿esto qué es, tío? O sea, robarnos y hacer lo que queráis, pero por lo menos hablad bien. O sea, sois unos analfabetos que es impresionante. Beneficios que hablan por sí solos o algo así, ¿no? No sé, muy lúcidos. Deben ser beneficios lúcidos. Luego hay No beneficios sé. que son medio tontos, que este beneficio un poco tonto. Nos ha salido tonto, en fin. No sabe hablar. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, tenemos, más allá de todas estas anécdotas y detalles que ocurren, un frente abierto muy importante y que Pedro Sánchez, después de las elecciones europeas, pues ha pisado todavía más el acelerador de algo que ya, pues bueno, venimos denunciando desde hace muchísimo tiempo y que es muy evidente, el que no se haya dado cuenta ya, pues poco vamos a poder hacer, que es la cuestión de la independencia judicial. Dos frentes. Por un lado, el Consejo General del Poder Judicial, que dice, no, voy a aplicar algo que ya intentó en el pasado, reformarlo con una mayoría absoluta, ya está, con sus socios, y así liquido el Consejo General del Poder Judicial. Y luego también está la cuestión del fiscal general, que hoy conocíamos que directamente era él el que incitaba a cometer un supuesto delito, si es que supuesto en este caso, no sé por qué lo decimos, pero vale, diciendo, no, dame la información de la hermana Ayuso y la tienes que publicar. O sea, fíltrala, Alejandro. Sí, y además es que hoy también hemos conocido que la fiscal jefe de Madrid ha reconocido en sede judicial que se lo pidió por WhatsApp, que le mandó 2 WhatsApp directamente para que difundiera la información del novio de Ayuso, y también hemos conocido, que lo ha publicado mi compañera María Jamardo en el debate, que antes de que lo hiciera el fiscal general con la fiscal jefe de Madrid, se lo pidió a todo su equipo, entre los que se encontraba su jefe de prensa, que amagó con dimitir porque obviamente no se iba a pringar con una cuestión tan sensible, ¿no? Todo esto ya lo veíamos venir, porque cuando en su día se filtraron estos datos solo podían haber sido filtrados desde la Fiscalía, pero a mí lo que me parece, en fin, impresionante es que tenga la gallardía de reconocerlo y de no irse seguidamente, ¿no? Pero vamos a ver en qué queda el procedimiento judicial que ha ejercido contra él el novio de Ayuso, porque no creo que quede en nada. A mí la impresión que me da es que el gobierno está dejando que se achicharre él solo, el fiscal general del Estado, y cuando ya no sirva a sus intereses, pues o le obligarán a dimitir o se acabará yendo él, pero mientras eso ocurre, si es que ocurre, pues aprovecharán todo lo que puedan y más. Rubén. Yo quisiera recordar que
todo esto surgió mientras los medios de comunicación estaban publicando el caso Mascarillas, que involucraba a 5 ministros y que veremos a ver las consecuencias que tiene. Entonces, a partir de ahí, se sacan un ataque contra el novio o la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que, como dice Pedro Sánchez, no la atacan a ella, no la atacan a Begoña, me atacan a mí. No la atacaban a él, sino que la atacaban a la presidenta de la comunidad. Esto es grave, es decir, porque es utilizar información personal y poner a la Fiscalía en una posición de avanzadilla, digamos, primer soldado de la guerra en el frente, para, digamos, disuadir la atención sobre un caso de corrupción que le afectaba al gobierno. Y esto, evidentemente, yo creo que lo que tiene que hacer es desconfiar sobre cualquier reforma de la justicia, reforma del Consejo General del Poder Judicial que promueva el gobierno, porque, evidentemente, no lo querrá hacer o no lo quiere hacer para solucionar un bloqueo que, impide el normal funcionamiento de esta institución, sino que simplemente lo quiere hacer por motivos ideológicos o por motivos para controlarlo desde el punto de vista político, y que cualquier caso de corrupción que le pueda afectar en el futuro, poderlo aminorar el efecto en los tribunales. Esto es escandaloso, es básicamente la toma del Estado por partes y a partir de ahí, además, con un ultimátum. Es decir, si una negociación no llega a su curso a buen puerto en 15 días, ¿qué tenemos que hacer? Es decir, es que si no llega a un puerto, no, si no se hace lo que yo quiero, porque esto no es una negociación, claro, es un chantaje. Sí, a ver, sobre el fiscal general del Estado, realmente es algo escandaloso, pero yo quiero recordar que tiene ya 2 condenas el señor fiscal general García Ortiz. Primero, por ascender cuando no le tocaba a su antecesora, Dolores Delgado, que por supuesto es un tema venial, pero que es la esposa del señor Baltasar Garzón, según no tiene nada que ver, y amiga de Villarejo, y además por promoverla a fiscal de sala de la Sala de Memoria Democrática. 2 condenas, 2, no una. Es decir, en el caso de que este escandaloso hecho que ahora se está investigando, que es la filtración de los datos sobre el novio de Ayuso, termine en condena, sería la tercera. La tercera, se dice pronto. Y en segundo lugar, sobre el Consejo General del Poder Judicial, poco más que añadir. Solamente, volvemos a nuestra muletilla, Jano, quizá no es el día para criticar al PP, pero... No, yo lo he hecho. O sea, ¿por qué te reúnes? O sea, ¿por qué te reúnes? Pero tú fíjate, a mí lo que me parece alarmante, ¿no? Tú buscas una reunión con la mediación de la Unión Europea el mismo día que dices que tú quieres renovar el gobierno de la Unión Europea con el Partido Socialista, que según el resultado de las elecciones europeas recién conocido, el Partido Socialista español es el que más peso y poder tiene dentro del Grupo Socialista Europeo. Es decir, vas a buscar un juez que ni de largo va a ser independiente, ¿no? Con lo cual yo efectivamente les animaría a resistir y a buscarse otros mediadores. Sí, porque además, sobre todo, dices, bueno, pero no vamos a pactar, ¿no? González Pons decía, no, pero nosotros vamos... González Pons. Y que empezamos mal. Pero dice, bueno, va, venga. Después de la grandísima campaña que... Sí, claro, de hecho, después de esta campaña tan buena. Pero dice, no, pero nosotros no vamos a llegar a ningún acuerdo. Entonces, primero, ¿para qué vas? Y segundo, cuando tienes a todos los jueces y un montón de asociaciones firmando manifiestos, alertando de lo que está haciendo que incluso alertan ellos mismos. O sea, los mismos del PP están diciendo, esto es un ataque frontal. Sí. Pues coño, si es un ataque frontal, si este tío lo que quiere es, que lo que todos sabemos, es acaparar todo el poder y barrer cualquier tipo de contrapesos, ¿para qué te reúnes con él? Totalmente. O sea, la foto esa Bolaños la va a exhibir como diciendo, mirad, que estamos aquí negociándolo. Es que me parece una cosa absurda, Rubén. No, además que hace una semana y media, cuando este señor, el enviador remitente de spam, volvió a publicar una carta. Ahí habló de una conspiración de jueces de derecha, de ultraderechas, que es muy grave. Es que es el presidente que ha atacado al Poder Judicial directamente y al que ahora quiere reformarlo. Y va a ir más allá. O sea, hay casos... Yo lo publicaba en el Independiente hace unos días. Para el caso de Radio Televisión Española, que puede parecer muy menor y creo que lo es en comparación con el Consejo General del Poder Judicial, han hecho lo mismo, pero ahí hay más. Ellos quieren reducir ahora la mayoría necesaria para nombrar a su presidente a 176, a mayoría absoluta, cuando ahora están 2/3, y el señor José Miguel Contreras lleva manteniendo reuniones para convencer de esa reforma y para, digamos, avanzársela en Prado del Rey, donde están los altos despachos de RTV, porque ellos lo tenían ya previsto antes de las elecciones europeas, que es algo realmente con lo que yo no sé muchas veces si en Génova 13 cuentan.
que el que tienen enfrente adelanta las jugadas, las planifica. Ha cruzado el Rubicón, además, hace mucho tiempo. Claro. Ellos van a por todas, saben que es un partido a vida o muerte y lo van a jugar hasta el final, ¿no? Y además habría que algún día hablar bien de cómo está la plantilla de Radio Televisión Española, porque todos estos movimientos los están sufriendo. Ellos llevan ya denunciando muchísimos años, pero en estos momentos especialmente, no solo fuertes presiones, sino también una desorganización absolutamente tremenda y una anarquía dentro de la casa brutal, ¿no? A mí me da la impresión de que el tema del Consejo General del Poder Judicial es un comodín para el gobierno, como sacó el comodín de Franco el otro día, pues ahora el Consejo General del Poder Judicial, porque llevamos 5 años en esta situación y, como bien apuntaba Rubén, se acuerda ahora en el momento en el que hay 2 jueces que están investigando a su mujer y a su hermano. En ese momento es cuando ve una conspiración judío-masónica en todos los jueces, ¿no? Entonces vamos a ver en qué acaba. Hombre, yo creo que habría que escuchar más a los jueces y ver cómo de manera mayoritaria están pidiendo que esta situación se arregle ya, lo llevan pidiendo muchísimo tiempo, y cómo están proponiendo cuestiones para organizarlo. Mira, ¿no? me ha parecido una idea muy buena que ha tenido el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Guilarte, que ha dicho, vale, vamos a hacerlo a sorteo. Claro. ¿Te acuerdas de hacer una lista en 2018? A lo mejor me equivoco del año, me suena que fue en 2018, hizo una lista de 50 juristas de reconocido prestigio y todo este rollo. Que ahora solo quedan ya 38. O sea que podrían, no es que se hayan muerto físicamente, pero que ya algunos no cumplen, digamos, los requisitos. Pero bueno, dices, vale, te quedan 38, vamos a sortearlo. ¿Por qué no? Claro, eso he dicho, ¿qué tal? Dice, a ver, que esto no va de la independencia judicial. Claro. Pero a la gente le da igual. O sea, hay una cosa que sí que le reconozco a Sánchez, porque también con el tema de la prensa, la justicia, o sea, ¿cómo lo dice? De una manera ya tan tranquila. Nos hemos acostumbrado a tener un presidente del gobierno que te dice, no, yo voy a ir a por los medios que no me gusten. Y no pasa nada. Es que eso es escandaloso. Es que eso es. Además, es que la mayoría de los medios que están de su parte, por mucho que ellos hablen siempre de lo contrario, es que ayer, cuando lanzó el mensaje, incluso medios conservadores hoy han callado. Sí. Y eso es porque ellos esperan recibir más publicidad institucional. Estamos en las mismas. Es decir, hasta que no vengan a por mí no voy a hacer ningún movimiento. Ayer realmente lo que dijo de la reforma, el paquete de calidad democrática, regeneración democrática, de la regeneración de los medios, ya os digo realmente en qué va a consistir, porque sé lo que están hablando entre ellos. Reforma de la publicidad institucional para que los pseudomedios no entren, sin fijar lo que es un pseudomedio. La mejora de la transparencia es una estupidez, porque los accionistas de los medios lo sabemos son todos. Públicos. Es fácil, es público y si no está en el registro mercantil. Y luego, sobre todo, una cosa que es muy peligrosa, que puede llegar... Ellos quieren establecer un criterio de responsabilidad corporativa sobre las empresas que se anuncian en medios de comunicación. Ya han encontrado un artículo en la revista Nature que lo que dice es que hay que estrangular a las web que publican bulos y los pseudomedios a partir de sus anunciantes. Entonces, claro, los anunciantes van a estar asustados, y yo hablaba con una asociación de anunciantes antes y me lo decían, porque les pueden llegar a rebajar ese nivel y a perjudicar a la hora de participar en determinadas licitaciones. Claro. Es que van a por todas. Y eso, la gente lo está escuchando y no se lo está tomando en serio. Y es un ataque a un derecho fundamental salvaje y además a cara descubierta. Voy a reformar los medios. ¿Por qué? Pues porque yo soy el presidente y porque quiero hacer un sector, regenerar el sector. Pero usted lo va a hacer. Sí, yo creo que ayer cualquier ciudadano medio que estuviera escuchando sin estar muy al tanto de la magnitud de esas 2 grandes medidas que anunció, pues le pudo sonar hasta bien, ¿no? Porque decía, bueno, pues oye, hay que reformar el Consejo General del Poder Judicial, lleva 5 años sin hacerse. Bueno, hay que regular los tabloides digitales que publican bulos. Bueno, pues si no estás muy al tanto, vives tranquilamente y demás, pues te puede parecer hasta bien, ¿no? Yo creo que el Partido Popular debería de haber explicado, debería de haber salido a la calle, debería de haber montado el famoso escenario que montan cuando ganan las elecciones y demás, y Feijóo debería de haber explicado, no ya a los españoles, sino también con la intención de internacionalizar todas estas salvajadas que Sánchez está pretendiendo hacer y explicar en condiciones qué es lo que pretende, que es controlar a los jueces, y qué es lo que pretende con la prensa, que no es ya solo controlarla, porque hay que decir que la publicidad institucional es una fuente importante de ingresos para medios de comunicación que no son rentables y que los leen 4 gatos y demás, pero es que para los medios de comunicación que son rentables, la publicidad institucional puede ser a lo mejor un 10 o un 15% de sus ingresos. Incluso muchas veces menos. Claro, entonces, pues, pero sí que es muy peligroso, es peligroso. Sí, claro, porque además, sobre todo lo que tú dices, esto siempre viene con el rollo vamos a acabar con la mentira. Claro.
Y vamos a acabar con los que asesinan y con los que no sé qué. Y dices luego, a ver, ¿te crees que somos tontos? Bueno, razón no les falta. Fresneda. Yo creo que en el escenario que dibuja muy bien Rubén falta un elemento esencial, ¿no? Y es que vendrá alguna comisión de la ONU a decirnos que hay que luchar contra las noticias falsas. Algo hará la ONU. Un grupo de expertos. Sí, un grupo de expertos. Un grupo de expertos. Con Fernando Simón de la prensa. Claro. A ver, yo creo que Alejandro... Claro, que Alejandro High Angels. Por ejemplo. Y que a Gabilondo le meten también. Gabilondo están todas. Que Alejandro ha dado en la clave, ¿no? Y es que sucintamente hay que pedir una alternativa a todo esto. Es decir, yo creo que es el momento en el que el país ha llegado a un nivel de degeneración tal, a un riesgo tan relevante, que esto no vale con cambiar de conductor. Es decir, el coche necesita una revisión, ¿no? Entonces, no solamente tenemos que focalizarnos y empujar los que creemos que así debe ser en acabar con este gobierno, hay que pedir al que llegue después que esto del Consejo General del Poder Judicial no puede volver a pasar. No puede volver a pasar el acoso a la prensa libre. No puede volver a pasar todas estas cosas que están sucediendo, ¿no? El fiscal general del Estado debe tener algún tipo de control, todo esto, ¿no? Y esto es algo que aún hoy no estamos viendo en la oposición. Y por eso quizá la gente vota de alguna manera sistemáticamente, pero no con ilusión, que hablábamos la semana pasada. Sí, ¿no? total. Ese proyecto ilusionante quizá contendría un nunca más, ¿no? Esta vez sin la I, nunca más a determinadas cosas. Pero es que realmente, vamos a ver, yo lo siento mucho porque en este sentido sé que a lo mejor estoy demasiado indignado, pero Núñez Feijóo no puede hablar cuando le ponen un micrófono delante como si estuviera recién levantado. Tiene que prepararse un poco las ideas. Hoy le preguntaban ¿cómo se va a defender el Partido Popular de este ataque o de la maniobra del ultimátum del PSOE. Y decía algo de, a ver, es que está en el extremo contrario a la pasión, es así un poco, no sé, pues eso, camiseta blanca. Decía, nosotros lo que vamos a hacer es proteger el Estado y proteger a los ciudadanos de su gobierno a partir de reforzar el Estado. Ha habido gente que ha llorado con este discurso. ¿Quieres sí, decir? Es que vamos, Nixon es de 68. No, hombre, no. Es decir, hace falta algo... Yo lo decía en la campaña, que publicó un artículo además que parece que había una epidemia de mosca del sueño en Génova 13, que no solamente había que atacar al sanchismo, si el voto antisanchista ya lo tenía movilizado, había que presentar propuestas en positivo. Claro. ¿Qué propone usted para el Consejo General del Poder Judicial? ¿Qué propone usted para mejorar la salud de las instituciones? Yo recuerdo cuando en los últimos estertores del zapaterismo, cuando ya estaba Rubalcaba al mando, que estaba Arias Cañete y compañía paseando por España para decir, nosotros vamos a reformar la administración para que sea más barata, para evitar duplicidades, había un mensaje positivo, pero ahora ¿qué hay? Es que no hay nada ahí. O sea, Estaban muy cómodos contra el sanchismo. Y han dicho, con esto nos vale. Que no te vale. O sea, el 23 de julio ya lo viste. Luego lo has visto en las elecciones del País Vasco, las has visto en las elecciones de Cataluña y las has visto en las de Europa, estas últimas elecciones. Eso sí, esto es que te va a gustar. Didi, ya te lo digo. Didi. ¿Seguro? Sí, te va a gustar. No solamente eso, sino que en las últimas elecciones 850.000 españoles han estimado que los principales partidos de la oposición no son suficientemente eficientes contra el gobierno. Y esto, en Génova 13 y en Bambú, debería alarmar. Debería decir, Bambú es la sede de Vox. Sí, que algunos dirán, ¿qué dice este Bambú? ¿Qué me ibas a decir? Que Feijóo ha hablado con Ursula von der Leyen. ¡Hombre! Claro que ya sé que te gusta mucho. ¿Qué tal sus animales domésticos? ¿Todos vivos? Sanos y salvos. Todos vivos. No tenemos que lamentar ninguna pérdida de ningún pony. ¿Le gustó el Bernabéu a Úrsula, seguro? No lo sé, eso ahí no se ha pronunciado. Seguro, pero ya sabéis que se lleva muy bien con Sánchez. Claro, es que todo esto es que es muy fuerte. Bueno. O sea, dices, estás aquí combatiendo contra Sánchez y tal... Y luego tienes a Úrsula que cada vez que lo ve dice, bueno, no sé, denle una habitación. Bueno, pues le ha dicho, lo publica Voz Populi literalmente, se acabó su cercanía con Pedro Sánchez. Ahí Feijóo, poniendo los puntos sobre las IES con Úrsula. ¿Eso se lo ha dicho a Voz Populi o a Úrsula? No, a Úrsula. Feijóo a Úrsula. Sí. Pues claro, ahora todos estos van a decir, no, fíjate Sánchez qué mal, pero es que tú lo que has dicho es muy importante. El Partido Socialista Español es el que va a tener el gran peso de ese grupo socialdemócrata que se llama la Unión Europea,
con el que quiere pactar von der Leyen. O sea, es que aquí estamos en una cosa que es delirante, macho. Es que Sánchez es presidente de la Internacional Socialista. Claro, esto es como si hubiera ganado la Copa Coca-Cola, pero ahora nos damos cuenta que esto tenía su cierta importancia. Es el jefe de los socialistas a nivel mundial. Es que... Bueno, y ahora Yolanda Díaz se va a erigir una especie de jefa de algo así como internacional laborista que quiere hacer. Lo ha anunciado hoy, sí. Entonces, pero no, vamos a ver. Pero esto, éramos pocos, de verdad. Claro, pero ¿ha dejado sumar o no ha dejado sumar al final? Tú estás mejor. Al 50% ha dimitido. Es fija discontinua. Ha dicho, ya no soy pero me quedo en la ejecutiva. Sí. Ha dicho tranquilo, ha calmado a las masas. Yo me quedo con lo de cuando hablaba de ella en tercera persona. Brutal. Como Julio César y Aida Nízar. Aida Nízar, es verdad. Sí, pero eso es un síntoma cuando alguien habla de sí mismo en tercera persona, es que está mal de la cabeza. O sea, eso es un 100%. O sea, estadísticamente no sé está claro. Si esta señora está mal de la cabeza, pero es que no la entiendo. Es que no entiendo lo que habla. O sea, es como un discurso que está tan alambicado, es decir, tan preparado, cogido con pinzas, que realmente no sé muy bien lo que argumenta o lo que es Yolanda Díaz, que es esa joven de estilo Berchale, joven entre comillas, de las tertulias de la Sexta del año 2014. De las mareas. O es esta mujer que echa de menos Galicia por vivir en unos ministerios en castellana, pero que a la vez está mejorando las condiciones de vida de los españoles con traje de Chanel. ¿Qué es Yolanda Díaz? O sea, pues alguien que hoy ha dicho en la entrevista que él ve el precio del aceite y no se lo puede creer. Dice, ay, que fíjate, qué horror lo que tiene que pasar, pensará el populacho. Sí. Pobre Carmela. El pueblo, fíjate, lo que tiene que pagar por el aceite. De todas maneras... Porque no ha renunciado, claro. Decían, dimite. Todo el mundo, que además que la prensa, también el clickbait, todos dimite, coño, dimite, pum, pum, pum. No, dimite de su cargo de sumar, claro, el ministerio, que es lo que, la vicepresidencia, que es lo que le da la pasta, y vivir en un casoplón que flipas. Podrías hacer una de Yolanda Díaz. Hombre, otra ilustre. Encantado de la vida. No hay un personaje que me caiga más mal. De todas las casas oficiales que tienen los ministros, la de Yolanda Díaz es la más grande. Es que es impresionante. 400 metros cuadrados. En nuevos ministerios. 400 metros cuadrados, ¿no? 400 metros para ella sola. Yo qué sé. Bueno, ¿está casada? ¿Qué? ¿Esta mujer? Está divorciada, se acaba de divorciar. Aguanta tú. Aguanta tú, Yolanda. De todas maneras, quiero sacar el nombre de un héroe olvidado. Esto es como los jugadores de equipo que hacen por el equipo y tal. Siempre, cuando hay ruido de cuchillos, en lo que dicen los cursis a la izquierda del PSOE, siempre hay un mismo personaje, un mismo cuchillero, Íñigo Errejón. Siempre que hay asesinatos, políticamente hablando, en ejecutivas de partidos, tal, Íñigo tiene un papel protagónico y luego, como es muy listo, no sale a recoger su pieza. Si os dais cuenta, se carga al líder y luego todo el mundo dice, no, suena Errejón, como suena Mitchell, pero él no sale. Claro. Porque claro, es evidente que se la habría cargado él. No, él está tranquilo. Pues Íñigo, un saludo. Lo que nos contaba Lucas es que Íñigo no está pasando su mejor momento el otro día, porque ha sido el que ha estado diseñando todas estas campañas de Sumar. Estaba detrás que era él. No. Sí, No. Claro. Sí, lo siento, Fernanda, ya sé que solo son malas noticias hoy. Pero bueno, hemos hablado de toda la cuestión judicial, pero también mediática, es importante, y estábamos haciendo hincapié en las noticias con Javi, de ese artículo que publicaba El Plural señalando al juez Peinado yendo a su casa. Es tremendo. Que es impresionante, Javi. Hablando de medios rentables, yo no sé si El Plural necesita publicidad institucional. Yo creo que, pues a lo mejor, viendo este artículo y viendo el vídeo que van a ver a continuación, quizás sí lo necesita. Héctor, vamos a ver el vídeo porque les contaba la noticia, justamente la sección de las noticias, que titulaba Así es el almacén del juez Peinado. Pues han mandado a un redactor al pobre del Plural hacer este vídeo de periodismo de investigación. Esto es periodismo de investigación y no lo del Manuel Además Sánchez. con el Plural ahí, en plan exclusiva, o sea, la tengo que vender bien. Pues ahí están, en la casa del juez Peinado, buscando vínculos entre el juez y el Partido Popular, porque la familia de Ayuso vive, parece, cerca de esta zona, y claro, esto lo han denunciado hoy en este medio de comunicación. De momento, Sánchez no ha dicho que sea un medio de comunicación pseudomedio o fango o similar. ¿Esto es fango, entonces? Pero de esto nos hemos acostumbrado a que señalen con nombres y apellidos a los jueces en cuestión de muy pocos meses, ¿eh? Porque es verdad que esta ha sido la novedad de la nueva legislatura de Sánchez, que lleva muy poco. Pero fíjate cómo se escandalizaba el PSOE al principio, cuando con los acuerdos previos con Junts soltaba la palabra lawfare al principio en esos acuerdos y el PSOE salía a renegar diciendo que no. Y fíjate ahora cómo lo hemos normalizado todo hasta el punto de que se señala abiertamente a los jueces. Esto me recuerda cuando en los peores años en los años más violentos del independentismo catalán se señalaba también a los jueces, a Llarena, recuerdo que se le con graffiti en el asfalto que estaba frente a su domicilio se pone aquí vive un
una rata y cosas similares, ¿no? Me parece increíble el vídeo que acabamos de ver. Pero lo que me parece verdaderamente destornillante es la vinculación con el Partido Popular, porque tradicionalmente en Ávila, donde se encuentra el chalet, gobierna el PP, y porque el pueblo donde se encuentra este chalet, pues bueno, muy cerca vive Pablo Casado al lado. Vive Pablo Casado, la familia de Ayuso, y Hay entonces, que decir claro, no, que Madrid es una tremendo, de las zonas con mayor densidad de población de Europa, ¿no? Es fácil que vivamos cerca. No, es Ávila, esto es Ávila. Unos de otros. Bueno, sí. Pero bueno, es tremendo. Bueno, medio Madrid tiene casa en Ávila o familiares de Ávila. Nosotros conocemos a uno varios correctamente. casos, sí. En cualquier caso... y no es Pablo Casado. La gente... no. La gente... Somos buena gente. La gente no solamente es que nos tomen por idiotas, como decía Jano antes, sino que además juegan con nuestra mala memoria, porque el hit de hace apenas 10 días era este expolítico convertido en barman, encarándose con un señor a las puertas de un juzgado, Pablo Iglesias, es verdad. en el juicio porque le acosaron en su casa. Y Silvia, tu amiga Silvia, Inchaurrondo, el equipo de natación sincronizada mediática, estaba absolutamente indignado porque les fueron a acosar a su propia casa, ¿no? Entonces, ¿dónde está Silvia, etcétera, etcétera, denunciando que estén sacando imágenes de la casa del señor juez? Pues no sé qué te diga Rubén, que es su íntima. Bueno, ayer en la entrevista al presidente del gobierno la pregunta más incisiva fue: ¿usted piensa, señor presidente, que hay lawfare en España? Él dijo: no, por favor, ¿cómo va a haber lawfare, Silvia? No sé qué cosas se está diciendo usted. Esa fue la pregunta más incisiva. Esto al final forma parte de... En el fondo es un escrache, lo que pasa que de otra forma. Sí. Y esto los jueces ya lo han sufrido. Yo pongo otro ejemplo que puede parecer que no tiene nada que ver, pero... No sé si recordáis cuando trascendió la sentencia de la manada de Pamplona, que parece que no es política, pero nos enfrentamos a una cuestión similar. Uno de los jueces había presentado un voto de particular que tenía 125 páginas, estaba justificado. Y le montaron un escrache. Fueron a por él, porque decían que era machista, etc. Y como decía Alejandro, con Llarena pasó igual. Yo recuerdo una imagen, que no sé si os acordáis, en un periódico, yo creo que fue en Ara, donde la publicaron, pero no estoy seguro, de Llarena cenando con su mujer en un restaurante. Sí, claro. Entonces, al final, ¿qué pretende esto? Porque yo creo que a lo mejor es interesante subrayarlo. Algo que es triste, es que se podía definir entre autocensura y miedo a tomar decisiones. Y eso es lo que pretenden con Peinado, no solamente con eso, sino con las llamadas del fiscal o con la filtración del informe de la UCO, que es como decir: oye, cuidado que te estamos vigilando, que sabemos lo que estás haciendo. Fíjate, yo creo que ni siquiera con Peinado, porque saben que Peinado va por todas, sino con los jueces que en su mano tienen papeles que al gobierno le pueden hacer pupa. Sí, como los del hermano. Esto no solamente es un mensaje a Peinado, es un mensaje al resto de jueces que pueden tener la tentación de hacer su trabajo y proceder con expedientes muy incómodos. Sí, porque tenemos lo de Begoña, pero también lo del hermano. Y hoy publicabas en el debate, Alejandro, una noticia interesante, porque dices: este hombre ¿ha trabajado o no ha trabajado? Javi, vamos a leerlo. Sí, efectivamente, publicaba aquí nuestro querido Alejandro en el debate este artículo que titulaba: El hermano de Sánchez, en pleno absentismo laboral, se presenta en el Teatro Real a una reunión como asesor. Alejandro, cuéntanos, sorpréndenos. Bueno, asesor. Con nombre artístico de asesores. Con nombre artístico. Él se llama David Sánchez, lo que pasa es que utiliza el seudónimo de David Azagra por dos cuestiones. Básicamente, él alega que es su nombre artístico, pero realmente es el nombre con el que pasa desapercibido para que no se le vincule con su hermano, tan sencillo como eso, porque él estuvo muchos años viviendo en Rusia y allí era David Sánchez. Comenzó a ser David Azagra cuando volvió a España y gracias a su hermano lo contrataron en la Diputación de Badajoz, donde gobierna el PSOE. Y en medio de toda la polémica que se ha generado por su absentismo laboral, por su marcha a Portugal para pagar menos impuestos y sobre todo esta semana, a raíz de que se conociera que una juez de Badajoz había decidido abrir diligencias contra él por más de 5 delitos, es que no es cualquier cosa, es que son 5 delitos, tráfico de influencias, malversación, prevaricación, fraude a Hacienda y a la Seguridad Social, en fin, es que se queda hasta pequeño lo de Begoña Díaz. Lo de Begoña Gómez, perdona. Y nadie sabe absolutamente dónde está, y hoy lo que hemos publicado es que en medio, insisto, de este absentismo laboral se ha presentado una reunión en el Teatro Real donde lo ficharon como asesor hace unos meses, justo después de que el gobierno aumentara en 9 millones de euros su contribución anual al teatro. Es decir, que este fichaje no fue gratuito, ¿no? Y ahí hemos publicado la fotografía, se le ve posar
bastante feliz con los altos directivos del teatro. Y bueno, una fuente que nosotros tenemos dentro del Consejo Asesor nos contaba que se presentó como David Azagra y que dijo literalmente que él estaba haciendo cosas espectaculares por la música en Badajoz. Al finalizar la reunión hubo un gran enfado entre los patronos porque el presidente del teatro, Gregorio Marañón, les ocultó que era el hermano de Pedro Sánchez. Y por lo tanto, pues en fin, tanto fue así que a raíz de que lo publicáramos en el debate tuvo que mandarles una carta justificando el fichaje, en fin, un lío tremendo. Joder. Fres y Rubén. A ver, ojo con la denuncia en Badajoz, porque aquí sucede una cosa importante. Uno de los pocos reductos que escapan al control sanchista dentro del Partido Socialista es el PSOE de Badajoz, donde el PSOE de Extremadura, de hecho, donde el antiguo secretario general de Badajoz ganó las primarias del PSOE extremeño. Y no era el candidato sanchista. Y no era el candidato sanchista. Y dicen las malas lenguas que el procedimiento judicial tiene bastantes documentos de buena tinta dentro de la Diputación, porque hay gente como no muy contenta con el sanchismo por Badajoz, y no solo por el tema de los trenes. Con lo cual, pues oye, vamos a estar atentos a este albéniz de la música española, que puede ser que haya tenido algún tipo de conducta indeseable, ¿no? Me dijo, de hecho, un amigo el otro día que en el bar de la estación de autobuses de Badajoz estaba sonando la Pasión según San Mateo de Johann Sebastian Bach, porque claro, como Azagra ha llevado la pasión por la música clásica a esa provincia con su intensa actividad, ya no se pueden resistir. Vamos a ver, aquí nos encontramos un poco con el mismo caso. Es decir, según el razonamiento que está intentando transmitir el presidente a los ciudadanos, pese a esos 5 presuntos delitos que le investigan, todo esto forma parte de una conspiración. Es decir, una conspiración a partir de la cual hay una serie de medios de comunicación que se mueven por intereses ocultos. El otro día dijo Pedro Sánchez que la sede social de la máquina del fango está en la Comunidad de Madrid, que es la que financia estos medios. Estos medios publicamos informaciones falsas y a partir de ahí eso motiva denuncias de organizaciones de ultraderecha que lo que pretenden es debilitar al gobierno. Esto es un poco como la teoría, no sé si la conocéis, del dragón en el garaje, de Carl Sagan. Decía, yo tengo un dragón en el garaje. Y decía, pues no hay nada. Y dice, ya, pero es que es invisible. Dice, pero entonces, ¿de qué come? Si es invisible y no le das de comer. Dice, es que no come. Entonces, claro, más o menos, cuando le vas cazando la mentira, cuando Begoña Gómez, el software, ¿no? Pero es que el software directamente no lo tenía registrado su nombre. Ya, pero es que entonces, ¿por qué se reunió con las empresas? Bueno, pues porque pasaban por allí. Pero entonces, ¿por qué con Indra y Telefónica? Ah, bueno, ¿y por qué no? Entonces, al final nos está intentando. Es el alfa y el omega de la estrategia del manipulador, y eso funciona, pero los hechos están ahí. Sí. Así es. Bueno, me tenéis que explicar en el programa que vais a hacer lo de las acciones del BBVA. Es que eso me parece impresionante. Es tremendo. O sea, ¿cómo puede un tío con ese sueldo tener 1,5 millones de euros en acciones del BBVA? Es que es 1,5 millones de euros. Sí, pero luego le tienes que sumar encima las propiedades. Tiene un patrimonio de 2 millones. 2 millones en total. Sí. ¿Cómo? Chicos, estudiad música porque la cosa está... Alejaros de las ingenierías y tal, a tope en los conservatorios. A tope. Bueno, vamos a despedir dando las gracias a nuestros socios, en este caso a Ana de Villares de la Reina, a Juan de Madrid y a Goyo de Bilbao. Muchas gracias por apoyarnos, porque aquí no tenemos publicidad institucional, tampoco la queremos. Y os necesitamos, porque luego YouTube nos va desmonetizando vídeos. Y cada vídeo que nos desmonetiza YouTube es una faena. El del martes nos lo desmonetizó. No sé por qué. Te iba a preguntar. Estaba Pedro Herrero, estaba Michael y Julito. No sé. No sé qué pudo pasar. Algo del algoritmo petó. Sí, algo del algoritmo. Dijo. En Silicon Valley son los alarmas rojas, dijeron fuera. Así que no, de verdad que nos ayudan mucho y nos permiten poder seguir adelante. Pues nada, Rubén, lo dicho. Te veo mañana a las 9 de la noche en Lo que no te han contado. Mil gracias por estar aquí. Gracias, aquí estaremos. Gracias, querido Fres. Un placer. Y a ti también, te veré mañana en el programa de Rubén. Gracias, y próximamente, Jano. Espero que por aquí también. Cuando tú quieras. A Javi, a ti te veo el lunes. El lunes nos vemos, Jano. A nuestro querido Héctor a los mandos también el lunes. Y a todos ustedes, si lo tienen a bien, nosotros regresaremos el lunes a las 9 de la noche aquí en Vigo Media, en Libertad. Muchísimas gracias por estar ahí. Adiós.